¿He podido entender que el TDAH puede ir dentro del TGD? Muy interesante la pregunta. Ha habido un slide, una diapositiva, en la cual se hablaba del trabajo publicado en el Lancet, en el cual se vio que un tipo de alteraciones genéticas que se correspondían con los pacientes TDAH también se correspondían con los pacientes con trastornos generalizados del desarrollo, en concreto con autismo. Entonces, esto no está confirmado, pero ese trabajo sobre todo abrió las puertas que hubiera algunas coincidencias genéticas importantes entre ambos trastornos. Entonces hay autores que a partir de ahí hablan de que hasta qué punto el TDAH puede estar incluido también dentro de este concepto de trastornos generalizados del desarrollo. Esto está en estudio, pero hay datos de genética que hacen pensar que haya interrelación. Adelante. Hola, buen día a tothom. ¿Tiene algo que ver que un niño nazca prematuro para que tenga más posibilidades de tener TDAH que otros? A ver, la prematuridad sería una variante siempre a tener presente, pero no tiene por qué condicionar en absoluto de ninguna forma que haya una disfunción neurológica clásica de TDAH. Yo diría que son variantes distintas e incluso diría más. Un niño prematuro es posible que sin ser TDAH tenga una respuesta neurológica madurativa algo más enlentecida, y esto nos tiene siempre que hacer pensar que a veces podemos encontrar variables que aparezcan en el tiempo más lentamente y que algunas de estas coincidan con el TDAH, pero realmente no sería un niño con TDAH, sino sería en este caso el clásico niño inmaduro. Buenos días. Yo quería preguntar sobre la relación entre TDAH y toxicidades ambientales. He oído en algunos foros que puede estar relacionado. ¿Entre TDAH y toxicidad ambiental? Y toxicidad ambiental. A ver. Disruptores hormonales, contaminaciones por metales, etcétera. Sí, a ver, todas estas relaciones yo me baso un poquito en lo que está publicado en las guías internacionales, y entonces estudios replicados con rotundidad no lo hay. Sí que hay un grupo de productos que se añaden a los alimentos que sí pueden producir un cierto grado de hiperactividad. Hay un estudio publicado en Inglaterra fundamentalmente, e incluso se aconseja que ciertos productos que lleven estos elementos, estos conservantes y estos, es un grupito de 6 en concreto, que ese alimento tiene que poner que puede haber algún cierto grado, puede aumentar el grado de hiperactividad del niño. Lo que ocurre es que toda esta investigación, para que realmente se confirme, tiene que estar replicada. Antes hablábamos de aspectos de estudios de investigación en genética, y por ejemplo, aquel estudio de Lancet había una replicación, había más de una replicación. Lógicamente pueden haber aspectos aquí que se nos escapen y la investigación está en esta línea, pero también habría que ser muy prudente a la hora de plantear con rotundidad cosas que están aún en investigación. ¿Es verdad que se puede confundir a veces altas capacidades con TDA? ¿O puede un niño tener las dos cosas? ¿Y cómo afecta? Bueno, es una pregunta bastante frecuente. O sea, como motivo de consulta, los niños con altas capacidades no tienen nada que ver con un niño con déficit de atención, es la imagen esta tal vez del sabio despistado, ¿no? Que nos referimos un poquito tipo Einstein. Un niño con altas capacidades es un niño que se aburre, que evidentemente lo que está recibiendo en ese momento no consigue motivarle. Por lo tanto, a veces, como desencadenante, él se distrae y está out, o sea, está un poco fuera de contexto. Entonces, a veces, sí, con frecuencia, pero no con muchísima frecuencia, podemos detectar que el motivo de consulta puede ser una hiperactividad. Sobre todo esto ocurre mucho en niños de 0 a 6 años.
muy pequeños que entonces lo que hacen es una conducta disruptiva. O sea, el niño se aburre en clase, el niño ya lee, los demás compañeros de MP5 están empezando con las letras y el niño ya está cansado de leer cuentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este niño lo que hace es una respuesta un poquito como a la situación, y su forma de responder a estas situaciones es moviéndose. Entonces, es un falso síntoma. Pero realmente hay comorbilidad. Puede ocurrir que un niño de altas capacidades tenga un componente de hiperactividad que puede ayudar de vía familiar. Puede haber un papá de altas capacidades y una mamá TDA que entonces no se ha detectado, y esto genéticamente puede aparecer. Entonces, a veces lo que pasa es que estos niños solapan mucho los síntomas. Por su capacidad, lo que hacen es inhibir durante unos años, pero realmente si es que existe hiperactividad o déficit de atención, básicamente es más la consecuencia, aparecería más tarde. O aparece mucho más a través de la conducta. No sé si le contesto totalmente a la pregunta. La meva pregunta també, o sea, mi pregunta también va para la señora Rosa María Ibáñez, ¿no? Y era preguntar hasta qué punto en el diagnóstico del TDAH hay muchas veces que aparecen pues rasgos de dislexia. ¿Podemos pensar que puede ser un trastorno asociado o simplemente es uno de los indicativos con la disgrafía, con el problema de la comprensión de enunciado, más del área verbal, o hay prevalecencia entre los dos trastornos? Realmente es un problema de diagnóstico. Aparte, aquí para mí confluyen, viene un problema de formación académica, por ejemplo. Si tú vienes de la línea, por ejemplo, en según qué especialidades, te enseñan más a detectar estos problemas. A veces, al no conocer otras áreas, te centralizas más en la lectoescritura y inhibes otra información. De hecho, hay cosas que demuestran básicamente, yo lo he comentado antes, o sea, cómo cribamos un niño con dificultades de lectoescritura si va a tener una dislexia o va a tener un déficit de atención. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo dentro de un aula como padre yo me puedo enfrentar al problema? Primero, es distinto. O sea, en la comorbilidad del TDAH aparecerá una personalidad que el niño disléxico no tiene. Muchos de estos niños se puede confundir con niños que son inatentos, ¿no? Estos niños que se evaden, que están mucho tiempo para hacer las cosas. Pero, por ejemplo, una de las pruebas del WISC, que es dígitos, un disléxico nunca recordaría de la manera que recuerda en TDAH una serie numérica. Por ejemplo, cuando el WISC le pregunta 5794 y lo tiene que decir al revés también, 574 475, un disléxico siempre fracasará. O sea, tendrá unos dígitos de 2, de 3 y un TDAH puede tenerlos de 10 o 12. Entonces es una de las cosas que ahora que me lo comenta, va a ser, bueno, no sé si vale la pena comentarlo esto. Yo esta semana, hace 2 días, me he enterado de lo siguiente. Muchos de ustedes deben conocer que estos niños, cuando llegan al final de todo de la escolaridad de bachillerato, tienen acceso a un tribunal dentro de las pruebas de acceso a la selectividad que les permite disculparles de el comentario de texto de las áreas de catalán e inglés y de las faltas ortográficas, ¿de acuerdo? Entonces esto, yo presenté 3 pacientes el año pasado. Y me consta que dentro de estos estudios que ustedes presentan los padres, un estudio de dislexia, si yo fuera un profesor de selectividad y lo evaluara, me iría directamente a la prueba de dígitos y vería si están bajos. Me iría directamente a una figura de Rey y me centraría en la memoria de formas, y en una disgrafia vería que esta memoria de formas implicaría una cantidad de faltas de ortografía que, si el niño en la memoria de Rey no están, no se justificaría. Por lo tanto, yo creo que aquí nos ponemos, bueno, desde muchos ámbitos a hacer informes, pero hay que tener un conocimiento de esta información. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cribamos mal, porque si nos saltamos toda esta información como dato, pues como yo veo muchas dislexias, he visto un niño que es disléxico, o me gusta mucho la dislexia y tengo mucha información, me voy hacia los falsos positivos. Y entonces yo oriento en una línea y, por ejemplo, pues bueno, una medicación de un TDAH a un disléxico no le va bien. Si es una dislexia, es una dislexia. Y hay que hacer un tipo de trabajo. Y si es un déficit de atención, hay que hacer otro. Y yo creo que esto es una muy buena pregunta. Y decirles ya, para los que se han molestado hoy en venir, que este año, usted sabe que salió en prensa en La Vanguardia el año pasado, en abril. Todos los que somos profesionales recibimos un input de padres que su hijo hacía bachillerato, que se podían presentar con nuestros informes y podían presentarse con la solicitud, el plan individualizado de la escuela y el informe del profesional para pedir que su hijo entrara en este tribunal de acceso, y entran no con el pelotón de niños, sino que entran aparte, van a un grupo y entonces ahí les evalúan, no teniendo en cuenta el catalán, aquí en nuestra zona, las áreas verbales de castellano y de inglés. O sea, no les descuentan faltas. Se me presentó un niño que hacía 70 faltas, que vino al final. Y bueno, y entonces de alguna forma, ¿qué ocurre? Que todo esto, como no se puede masificar, el año pasado lo empezábamos a presentar a partir de abril-mayo y este año ha cambiado.
por una casualidad, porque uno se mueve en este mundo, a veces estás muy conectado, me llegó un papá, mamá, crucé información, llamé al departamento, me pidieron una documentación que yo no tenía, que me dijeron que tenía que entregar, y descubrí que este año el plazo finaliza el 31 de enero. O sea que ustedes se van a encontrar con todos sus pacientes o hijos que van a presentarse en selectividad y que ustedes van a empezar a tramitar esta información y el plazo habrá acabado. Yo creo que es de responsabilidad que ustedes se activen ya que están hoy aquí, si son directores de escuelas, si son padres, si son tutores, si son logopedas, si son pedagogos, como ustedes vienen a nosotros profesionales, que evidentemente tenemos la obligación de movernos. O sea, yo hace 2 días que me he puesto las pilas y todos mis pacientes de 18 anys les digo, si et vols presentar al tribunal, presenta la documentación, que además debe ser que sea un informe de cuando era pequeño, porque claro, no se lo vas a hacer hacia el final, y la escuela debe aportar un plan individualizado. Los profesionales no tenemos que dar nada, porque el otro día me iban a denunciar, una mamá me dijo, usted me dijo el año pasado que me daría unos papeles para que mi hijo aprobara la selectividad, automáticamente. Y si por aquí hay algún compañero mío, saben el sofoco que pasé, porque claro, llamé a enseñament de aquí y hasta que descubrí en qué planta tenía la persona que me lleva todo el tema para saber qué papeles tengo que entregar yo. Me dijo, no hay que entregar nada, solicitud, plan individualizado acompañado del colegio. Se ha escrito un mail a todas las escuelas y se ha enviado. No me lo creo. No se ha escrito un mail, no lo saben. O sea que estos lo van a saber 4. Y si ustedes son padres, y sé que aquí hay una asociación de padres detrás, que sepan que el 31 de enero está finalizado. Y con lo cual tienen que tener solicitud, plan individual de la escuela, informes del profesional de si en tercero de primaria se le hizo y ahora se le ha vuelto a hacer. Y cuidado porque si esto no está bien hecho por un profesional, si los dígitos son altos y lo presentas por dislexia, el niño no va a aprobar la selectividad. O sea, las pruebas sirven para discriminar y también sirven para valorar. Por esto le digo que este tema hay que ir con muchos matices, y es más complicado de lo que parecería. Muchas gracias. Muy bien. Por razones de tiempo me pido el permiso de zanjar ya esta mesa y pasamos a la siguiente mesa.